El domingo estuvimos hablando acerca de lo que la Biblia puede hacer por nosotros. Y hay algo que no podemos dejar de decir con respecto a la Biblia, y es de que Dios nos ha dejado esta palabra, que es su palabra, que es la palabra de Dios, ¿cuántos lo creen? Que es el manual de la vida, para que nosotros podamos conocerlo. ¿Para qué, iglesia? Para que nosotros podamos conocerlo. A través de este libro, tú y yo conocemos a Dios. Conocemos su carácter, conocemos sus atributos, conocemos sus planes, sus propósitos, su voluntad, sus designios para nosotros. Dios quiere revelarse de manera especial a través de este libro. Sin embargo, hay gente que cuestiona este libro y dice: esto es un libro escrito por hombres y es como cualquier otro libro. Primero, la persona que dice eso es una persona que sufre ignorancia, porque este libro no es como cualquier otro. Es el libro más vendido del mundo, el libro más leído del mundo, el libro que ha sido traducido a más idiomas del mundo. Tiene más de 5,000 millones de copias que han sido vendidas de la Biblia. No hay ni siquiera un libro que medio se le acerque a esto. El segundo libro, que es un libro chino de Mao Zedong, tiene 800 millones de copias y no ha sido traducido sino como a 40 idiomas. No puede decir alguien que esto es un libro común y corriente. Es el libro de los libros, es el libro de Dios, es el manual, diga conmigo, es el manual de la vida. Y Dios, como le vengo diciendo, quiere darse a conocer a través de ese libro. Sin embargo, hay gente que ha ignorado y ha cerrado estas páginas. Y la pregunta es: ¿qué va a pasar con las personas que deciden cerrar este libro y deciden darle la espalda a Dios? Dios ha establecido otra manera a través de la cual Él se da a conocer, de modo que ninguna persona en la tierra, escúcheme bien, ninguna persona en la tierra tenga excusa para decir: no creo en Dios o no puedo conocer a Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos habla en lo que vamos a estudiar hoy, en Romanos capítulo 1, del versículo 18 en adelante. Por favor, abra su Biblia en el libro de Romanos. En el capítulo 1 estuvimos estudiando hasta el versículo 17 y vamos a empezar a leer versículo 18, 19 en adelante hasta el 32. ¿Cómo lo tiene de título en su Biblia ahí en el versículo 18? ¿Cómo dice ahí? Dice: la culpabilidad ¿de quién? Del hombre. Vamos a leer el versículo 19. Dice: porque lo que de Dios se conoce, escuche, lo que nosotros podemos conocer de Dios les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Escuche, lo que nosotros podemos conocer de Dios ha sido manifestado, porque ¿quién lo ha querido manifestar según ese versículo? Dios. Dice: porque las cosas invisibles de Él, nadie ha visto a Dios, según la Biblia. Dice: las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Quiero que lo leamos en una versión más sencilla, la versión traducción viviente. Dice: ellos, y está hablando ahí refiriéndose a toda la humanidad, conocen la verdad acerca de Dios. ¿Cómo así que todas las personas conocen la verdad acerca de Dios? ¿Por qué? Dice: porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos, diga conmigo, todos, otra vez, todos. Dice:
todas las personas han visto que los cielos y la tierra. Y por medio de lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno, su naturaleza divina. Así que nadie tiene ninguna excusa para no conocer a Dios. Diga conmigo, nadie tiene excusa para decir no conocer a Dios. Lo que nos está hablando estos versículos 19 y 20 es que Dios, a través de la naturaleza de su creación, se da a conocer al hombre. El hombre puede conocer las cualidades de Dios, ¿cierto? Escúcheme, por ejemplo, si usted entra a una casa y ve una casa cochina, sucia, ¿usted qué piensa de la persona que vive en esa casa? ¿Se hace una idea usted o no? Esa es una vieja cochina. Vea cómo tiene esto acá. Porque lo que usted ve habla de la persona que vive ahí, ¿cierto? Por otro lado, si usted llega a un lugar y huele rico, todo está ordenado, eso habla de la persona que vive allí. Es más o menos lo que nos está diciendo la Biblia. A través de la creación, Dios nos muestra quién es Él. A través de la creación, nosotros sabemos que Dios es un Dios inteligente, ¿sí o no? Que Dios es un Dios ordenado, que Dios es un artista, que a Dios le gustan las cosas hermosas, ¿cierto que sí? A través de la creación, nosotros conocemos que Él es poderoso. Párate allí en el mirador y mira un momento, observa lo que Dios ha hecho. A través de eso, Dios dice, aquí estoy. Esa es un conocimiento general que da Dios a las personas de su presencia, de su existencia. Mire, voy a leerlo en la versión lenguaje actual, el versículo 20. Mire cómo dice allí. Me gusta mucho porque explica muy bien. Dice, por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo. Y también podemos ver su poder. Así que esa gente que habita en la tierra no tiene excusa, porque la creación habla de un creador. Esa es la evidencia. Ese es el conocimiento general que Dios da de Él. El conocimiento especial y detallado lo obtiene usted a través de la palabra. Pero las personas que no tienen esta palabra, Dios dice, a través de la creación, deben saber que hay un creador. Es lógico. Todo lo que existe habla de lo creado. Hermano, si yo le digo a usted que este lugar donde nosotros estamos aquí, un día hubo una explosión, y que a partir de esa explosión y con el paso de los años, esa explosión se fue organizando y ese ventilador quedó ahí, y esa pantalla quedó ahí, y esa ventana quedó ahí, y esas sillas salieron de ese color a través de una explosión. Usted me decía, hermano, no sea tan idiota. ¿Sí o no? ¿Cómo es posible que usted pueda creer que a través de una explosión todo quedó así organizadito y lindo? Escúcheme, detrás de todo lo que nosotros vemos, detrás de ese ventilador, sabemos que alguien lo hizo. Detrás del reloj que tú tienes puesto, del vehículo que conduces, sabes que hay alguien que lo inventó, que alguien que lo creó. Toda creación habla de su creador. Y lo que Dios dice es, a través de la creación, la gente sabe que hay un creador, que hay un diseño, como le llaman hoy en día algunos científicos que ya han querido entenderlo, que hay un diseño inteligente, que detrás de esta creación hay una mente inteligente. ¿Cierto que sí? Entonces lo que Dios dice es, nadie tiene excusa para decir no creo en Dios, porque la creación habla
de un creador. ¿Cuántos dicen amén? Nos muestra, se revela Dios a través de su creación. Versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, pero estamos hablando de que la gente conoció a Dios a través no de la Biblia, sino de esto, de la creación. La gente sabiendo y viendo lo que ve todos los días, un cielo, una luna, unas estrellas, una creación tan hermosa, dice, habiendo conocido a Dios, la gente decidió no glorificarle como Dios, ni le dieron gracias. Ni le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. En otras palabras, lo que la Biblia está diciendo es esto: esta es la creación. Esta creación habla de que hay un Dios, y lo que Dios espera es que los que habitan dentro de esta creación por lo menos le den gracias. Por lo menos le glorifiquen y le honren como Dios. Que acepten la autoridad de su creador. Que por lo menos le den gracias a Dios por la lluvia, por las cosechas que produce esta tierra. Pero dice la Biblia que la gente decidió, viendo lo creado, decir, no hay creador. Y decide ni dar gracias, ni adorar, ni reverenciar, ni temer a ese creador. Mire cómo lo dice otra versión. Pongamos el versículo allí en la versión lenguaje actual. Dice, pues saben de Dios. Es decir, toda la gente que hay afuera sabe de Dios, pero no lo respetan ni le dan las gracias. Nomás piensan sino hacer lo malo y en puras tonterías. Dice, la gente no aceptó el conocimiento que Dios dio a sí mismo de su creación para respetarlo y darle gracias. Dios espera, escúcheme, que con el conocimiento general que tiene cualquier individuo en la tierra, haga tres cosas: lo respete, le dé gracias y lo busque. ¿Cómo es? Lo respete, le dé gracias y lo busque. Mire, ¿por qué digo que lo busque? Porque está escrito allí. Mira lo que dice la Biblia en Hechos 17:27. Esto lo hizo Dios, escuche, para que todos lo busquen. ¿Para qué, iglesia? ¿Para qué? Para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Dile a la persona que está a tu lado, Dios no está muy lejos de ti. Dios quiere que lo busques. Esta es la versión internacional. Entonces escúcheme, Dios dice, hay una manera de conocer a Dios específica, que es a través de su palabra. Pero si la gente decide cerrar este libro, no hay excusa, porque Dios se ha revelado a través de su creación y espera que la gente que abre los ojos y ve dónde vive, le dé gracias, lo respete y lo busque. Lo busque. Eso está esperando Dios del ser humano. Ahora, como la gente, quiero que vaya el versículo 22 y mire lo que le voy a decir. La gente, para buscar a Dios, tiene que venir a este manual. Escuche, ¿cierto que sí? Tiene que venir a este manual. Pero por lo regular la gente no viene a este manual por una razón muy sencilla, y es la que yo explicaba ayer en el discipulado. Cuando nosotros por lo general compramos un electrodoméstico, un aparato, ¿cierto? Cualquier cosa, eso viene con un manual de instrucciones. ¿Qué es lo que uno hace con el manual cuando compra las cosas? Por lo regular, la mayoría de las personas lo bota, lo guarda, lo deja tirado. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué desechamos el manual? ¿Por qué nosotros compramos un televisor y no miramos el manual? Porque pensamos
que nosotros lo sabemos manejar, que no necesitamos instrucciones. Ah, no, pues un televisor, power, prender, channel, voltear canal, volumen, subir y bajar. Entonces pensamos que sabemos manejar el producto. Y lo mismo pasa con el hombre. Dios dice: los he puesto en la tierra y mi creación habla de que soy real y que existo, y espero que me respeten, que me den gracias y que me busquen. Pero aquí está el manual, aquí está en la tierra, no es un libro desconocido, es el más vendido de todos y lo consigue usted en cualquier parte. Búsqueme. Pero la gente dice: ¿para qué voy a leer ese manual si yo sé cómo manejar mi vida? Y dice la Biblia, mire lo que dice en la versión lenguaje actual: creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. ¿Cierto que sí? Según la Biblia, creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. Necesitamos, hermano, el manual. La mayoría de nosotros venimos al manual cuando se dañó el aparato. Y la realidad es que la mayoría de nosotros buscamos la Biblia cuando se nos dañó la vida. La historia de la mayoría de nosotros es que cuando las cosas nos salieron mal, buscamos el manual, porque pensamos en algún tiempo que no lo necesitábamos. Creíamos, como cree la mayoría de la gente en la tierra, según lo que dice la Biblia. Creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. Nosotros necesitamos las instrucciones de nuestro Creador, de nuestro fabricante. ¿Cuántos dicen amén? Escuchen, Romanos 1:21, volvamos allí al 21 de la versión Reina Valera. Dice: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Claro, cuando una persona niega al Creador, es obvio que tiene que justificar otra manera para decir cómo está aquí. ¿Cierto que sí? Si una persona dice no existe Dios, entonces tiene que inventarse otra manera de decir cómo es que está aquí. Y eso es lo que está diciendo la Biblia. Conociendo lo que conocen de Dios a través del conocimiento general que tenemos de Él, básico por la creación, no lo glorificamos, no le dimos gracias, sino que simplemente empezamos a razonar, a inventarnos nuestra manera de la vida, a decir cómo llegamos aquí. No le dimos gracias a Dios, sino que decimos gracias a la vida. Gracias a la vida. A la vida. ¿Cuál vida? Escuche, mi amado, empezamos a razonar, y el hombre en su razonamiento tiene que inventarse otra manera. Entonces, una explosión, todo quedó así como está, y finalmente somos unos animales evolucionados, ¿cierto? Y estamos aquí para no sabemos. Porque como lo dijo un ateo, escuchen lo que dijo un ateo que se llamaba Bertrand Russell: a menos que se dé por hecho la existencia de Dios, la búsqueda de propósito del ser humano no tiene sentido. Esto lo dijo un ateo. Un ateo dijo: si no existe Dios, la vida no tiene ningún propósito. Un ateo. Y en realidad, escúcheme, si no existe Dios, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Quién pone las reglas aquí? No hay reglas, no hay verdades. Cada uno hace lo que bien le parece. Cada uno es su Dios. ¿Te imaginas el caos de eso? Yo les explicaba ayer a las personas, es como si tú llegaras y quitaras aquí en Cartago todos los semáforos que hay y todas las señales de tránsito. ¿Te imaginas cómo sería esta ciudad sin semáforos? Si con semáforos hay violaciones, hay accidentes, la gente se estrella, etcétera, ¿cómo sería esto un caos? Sin un reglamento, sin un ministro de transporte, sin algo que imponga autoridad y sanción en la tierra. Escúcheme, si Dios no existe, no hay reglas, no hay moral.
Cada uno puede hacer lo que le dé la regalada voluntad. Y escúcheme, no hay propósito. Por eso dice Dios a través del apóstol Pablo en su palabra: habiendo conocido a Dios, no lo respetaron, no le dieron gracias y empezaron a envanecerse con razonamientos inútiles. Me gusta como lo dice otra versión. Vamos al versículo 21, la versión traducción viviente. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como yo no creo en Dios, entonces me invento a Dios a mi manera. Y tú escuchas lo que dice la gente: yo creo en Dios a mi manera. A mi manera. Inventaron ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Así están las cosas hasta el día de hoy. Y el profesor en el salón de clases se burla del creyente y se mofa de su ciencia, del accidente que nos trajo a todos al mundo. Dice la Biblia: la mente les quedó en oscuridad y en confusión. Versículo 22. Profesando ser sabios, creyéndose inteligentes. O sea, lo inteligente sería que alguien abriera los ojos y viera que la creación nos habla de un creador, ¿cierto? Pero la Biblia dice, no que fueran sabios, sino pensando que eran sabios, se hicieron necios. ¿Cómo dice la Biblia? ¿Se hicieron qué? Necios. ¿Qué es un necio según la Biblia? Mire lo que dice Salmos 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. ¿Cierto que sí? Según la Biblia, ¿quién es un necio? Alguien que dice: no hay Dios. ¿Por qué es un necio? Porque le falta frente para abrir los ojos y saber de que la creación habla de un creador. El necio dice: no hay Dios. Profesando ser sabios, creyéndose inteligentes, se hicieron necios. Y esto ha traído unas consecuencias. Usted vio que el título de esto era la culpabilidad del hombre. ¿Por qué la Biblia habla de la culpabilidad del hombre? A pesar de que todos los hombres queremos meterle la culpa a Dios. Porque claro, la gente dice: ¡ay! ¿Y si existe Dios? ¿Por qué hay gente mala? ¿Por qué matan los niños? ¿Por qué mueren de hambre? Si existe Dios. Y entonces nosotros, que hacemos todas las cosas bárbaras, increíblemente malas que hemos hecho en la tierra, decimos: Dios tiene la culpa. Y Dios dice en su palabra que el hombre, dice, la culpabilidad del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre ha tomado lo que conoce de Dios y lo ha rechazado. Y le ha dicho: Dios, no quiero que seas Dios. No te voy a respetar, no te voy a dar gracias, no te voy a buscar. Y eso inmediatamente trae unas consecuencias. Cuando una persona le da la espalda a Dios, empieza un camino de degradación. La gente habla de evolución. Yo me pregunto: ¿en qué ha evolucionado el hombre? Si cada día estamos peores. Vea las noticias cada día son terribles. Todo el conocimiento que tenemos lo hemos utilizado para crear bombas para matarnos, para hacernos daño, para quemar comidas, para subir los precios. Hay más educación, hay más ciencia, hay más aparatos. Nos ha hecho eso mejores. ¿Cuál evolución? Lo que hay es una degradación del hombre. El hombre no ha evolucionado. El hombre viene en una decadencia en todos los sentidos. ¿A raíz de qué? A raíz de que el hombre ha decidido darle la espalda a su creador. Mira lo que dice versículo 23. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esto es una degradación espiritual. Porque ¿qué pasó? Que
que el hombre cambió, dice, la gloria de Dios, y entonces decidió darle la gloria a lo creado. Fíjense cómo lo dice esta versión, 1:23, lenguaje actual. En vez de adorar al único y poderoso Dios que vive para siempre, adoraron a ídolos que ellos mismos se han hecho. Ídolos con forma de seres humanos, mortales al fin y al cabo, o con forma de pájaros o de animales de 4 patas y de serpientes. Desde la antigüedad, escúcheme, ¿qué fue lo primero que hizo el pueblo de Dios cuando Moisés no bajaba? Se hicieron un becerro y empezaron a adorarlo. Imagínate cómo el hombre puede llegar a ese entenebrecimiento espiritual. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Esto es una decadencia espiritual. Cuando el hombre le da la espalda a Dios, se busca algo más que adorar. Tiene que hacerse un ídolo, porque el hombre es un adorador, y si el hombre no adora a Dios, tiene que adorar algo más. Entonces dice, no quisieron adorar al único Dios verdadero, entonces se han hecho ídolos para adorarlos. ¿Cómo es que una persona inteligente termina doblando las rodillas delante de un palo, de un pedazo de yeso, delante de una escultura? Muy sencillo. Cuando tú le das la espalda a Dios, terminas adorando cualquier cosa. Fíjate, versículo 25. Esta es la degradación espiritual. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Entonces el hombre, cuando le da la espalda a Dios, al Creador, empieza a adorar lo creado. Tenaz. Mira cómo lo dice esta versión, lenguaje actual. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador. Cuando una persona le da la espalda a Dios, empieza a servir a las cosas. Su Dios se vuelve el dinero. Empieza a servir a las riquezas, la fama, el reconocimiento. Adorar a otro hombre, a otra mujer. Adorar, a levantarse ídolos en la música, en cualquier cosa. A buscar algo que admirar, que adorar, en que invertir su tiempo, su esfuerzo. Dios dice que la degradación espiritual, la culpabilidad del hombre trae degradación espiritual. El hombre deja de adorar a Dios y empieza a adorar sus ídolos, empieza a adorar lo creado. Segundo, hay una degradación humana, una degradación en los valores. Mira lo que dice Romanos 1:24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Me gusta como lo dice la versión traducción viviente. Escuche. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Dios dice, les voy a dar mi creación para que ustedes sepan que yo existo, y se las voy a hacer maravillosas, y espero que me respeten, que me den gracias y que me busquen. El hombre dijo, no hay Dios. Entonces Dios dice, entonces hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran. Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Porque cuando una persona alza los ojos al cielo y reconoce a Dios como su creador, le da gracias, lo respeta y lo busca, esa persona ya no va a hacer lo que quiere, va a hacer la voluntad de Dios, ¿cierto que sí? Pero cuando una persona le da la espalda, entonces empieza a hacer lo que le da la regalada voluntad, empieza a hacer lo que quiere. Dice, Dios los abandonó. Cuando tú le dices, le das la espalda a Dios, Dios te dice, bueno, haz lo que quieras entonces. Y dice, como resultado, usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes entre sí. Una degradación humana,
Una degradación espiritual, porque el hombre recurre a la idolatría. Una degradación humana, porque el hombre viene y empieza a hacer los deseos de su corazón. Una degradación sexual. Mira lo que dice Romanos 1:26. Vamos allí. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Cuando una persona le da la espalda a Dios, Dios lo entrega a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. ¿Cuál es el uso natural de una mujer? Un hombre, ¿cierto? Por el que es en contra de la naturaleza. Me gusta como lo dice la versión, una traducción viviente. Dice: por esta razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales, y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Cuando el hombre le da la espalda a Dios, le da la espalda a su diseño. ¿Cierto que sí? Porque la Biblia nos dice que Dios creó varón y hembra. ¿Cierto que sí? Y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Y Dios creó un hombre y una mujer. Y el diseño de Dios es que cuando un hombre y una mujer se unen, esa relación tiene un fruto. Pero cuando una mujer se une con otra mujer, ¿hay fruto? No hay fruto, porque es antinatural. Cuando el hombre le da la espalda a Dios, le dice: no me importa lo que tú dices, no me importa lo que tú piensas, no me importa tu diseño, entra en una degradación sexual, donde vemos lo que está pasando hoy día. Mira lo que dice el versículo 27. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia. Lascivia es un deseo sexual desordenado, unos con otros, hombres con hombres, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Me gusta, pongamos la versión traducción viviente. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas. Esto no es natural. La Biblia le llama a esto vergonzoso. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres, y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Porque esa desobediencia, de todas maneras Dios dice: hagan lo que quieran, pero eso tiene consecuencias. De tal manera que la vida homosexual siempre es una vida de sufrimiento. ¿Por qué sufren? Porque hay rechazo social. ¿Por qué sufren? Porque hay unas enfermedades terribles como consecuencia de. ¿Por qué se sufre? Porque no hay fruto. Porque no se puede tener familia. Hay sufrimiento en ese estilo de vida, porque Dios mismo lo dice en su palabra. Es una degradación sexual. Entonces escúcheme, Dios dice la culpabilidad del hombre. El hombre le da la espalda a Dios, y desde que le da la espalda a Dios, el hombre no empieza a evolucionar, el hombre empieza a degradarse espiritualmente, porque adora lo que no es Dios, a degradarse moralmente, porque empieza a hacer sus deseos, a degradarse sexualmente, porque abandona el diseño de Dios y comete hechos vergonzosos. Viene una degradación mental. Mira lo que dice Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, como mucha gente hoy en día solamente tiene en cuenta a Dios cuando necesita por ahí un milagrito, ¿cierto? El resto, nada. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios nos entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Mira cómo lo dice la versión internacional. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, ese conocimiento general del Creador, Él a su vez los entregó a la depravación mental. Escuche, ¿qué dice la Biblia? Depravación mental, para que hicieran lo que no debían hacer. ¿Usted cree que hoy en día hay depravación mental o no?
Uf. Mentes depravadas. ¿Cómo es posible que un hombre viole a sus propios hijos? Hoy en día se ve. ¿Cómo es posible que una mamá deje a sus hijos botados en la basura? Tiene que estar en una depravación mental para hacer eso. ¿Cómo es posible que en estos días veíamos un hombre que decide estrellar un avión lleno y matar a toda la gente que venía allí? ¿Cómo alguien coge un avión y decide estrellarse contra las Torres Gemelas y matar a toda la gente que va con él y matar a la gente que está trabajando? Depravación mental. Y la gente dice: ¿y dónde está Dios? Dios está ahí, pero no es que le dimos la espalda. Por eso es que estamos así como estamos, porque el hombre viene en una depravación. El hombre viene en una degradación humana total. Y por último, viene una degradación social, de tal manera que la Biblia dice en Romanos 1, versículo 29, vamos allí: estando atestados. ¿Qué significa atestados? Llenos, dice el apóstol Pablo. Como el hombre le da la espalda a Dios, se llena ¿de qué? De injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad. Están llenos de envidia, están llenos de homicidios, están llenos de contiendas. Y si usted no cree en esto, pues prenda el noticiero y verá que sí es verdad. Están llenos de engaños, están llenos de malignidades. Versículo 30: son murmuradores, son detractores, son aborrecedores de Dios, son injuriosos, son soberbios, son altivos, son inventores de males, son desobedientes a los padres. Versículo 31: son necios, son desleales, no tienen afecto natural, son implacables, y ustedes son sin misericordia. ¿Qué tal? ¿Es una foto de la humanidad o no? ¿O será eso de algún extraterrestre? Esa es la fotografía de la humanidad que da el apóstol Pablo. Y esto fue escrito hace miles de años, cientos de años. Y ahí está la fotografía de la humanidad, que simplemente es igual y cada día es peor. Pero es el resultado de que el hombre le ha dado la espalda a Dios y que ha dicho: no hay Dios, Dios no existe, no le voy a dar gracias, no lo voy a buscar, no voy a reconocer su autoridad. Y las consecuencias son estas. No es que Dios trajo esto sobre la humanidad, no. La Biblia dice que esto es lo que Dios dijo: bueno, hagan entonces ustedes lo que quieran, vivan como quieran. ¿Verdad que sí? Y el hombre ha querido vivir así, y el hombre no se sacia. Cada vez el hombre no se llena con nada. El hombre da rienda suelta a sus deseos. ¿Cuándo va a parar? Nunca. El homosexual dice: es que yo tengo que obedecer mis deseos. ¿Por qué? Mis deseos son normales, los míos también son normales. Pero ¿te imaginas que yo obedeciera cada vez que tengo un deseo? Pero cuando el hombre viene a Dios, se sujeta no a sus deseos, sino al deseo de Dios, a la voluntad de Dios, y su vida cambia. ¿Verdad que sí? Ahora, miremos, porque quise traerles la definición de todos estos problemas que están allí. Pero pongamos la imagen siguiente. Dice fornicación. Dice que estamos llenos de eso. ¿Qué es fornicación? Esa palabra fornicación, ahí como está escrita en ese versículo, es la palabra porneia, que habla de toda impureza sexual. Dice: toda clase de desvío sexual. Incluye visitar rameras, prostitutas. Incluye tener relaciones sexuales antes del matrimonio, sin la bendición de Dios. Incluye el adulterio, tener relaciones dentro del matrimonio con una persona que no es su cónyuge. Incluye la homosexualidad, el lesbianismo, la bestialidad y la pornografía. Todo eso está incluido ahí en porneia. Es decir, que estamos llenos de eso. Préndase el computador y empiece a navegar. ¿De qué está llena la internet?
fulanita quiere chatear contigo. Y sale una vieja ahí mostrando una pechuga. ¿Sí o no? Estamos llenos de eso. Mire los avisos, mire la publicidad, mire las novelas, escuche la música. Cada día estamos más llenos. Lo que hoy vemos como normal, hace años eso era pornografía. ¿Sí o no? Hoy en día, ahí está en el comercial a las 12 del día y ahí lo están los niños viendo eso. Y cada día es más normal, pero la Biblia dice el carácter del hombre que le ha dado la espalda a Dios. Perversidad, ¿qué es perversidad? Maldad arraigada y detestable. Avaricia, ¿qué es avaricia? El deseo desordenado de poseer dinero o bienes materiales. Yo quiero tener y como sea. Y entre más tenga, más feliz seré. Maldad, el impulso de hacer daño a otros. Envidia, el pesar del bien ajeno, la tristeza que siente alguien por la prosperidad de otro, y el deseo de hacer daño al envidiado. La Biblia dice, estamos llenos de envidia. Homicidio, el acto de quitar la vida a otra persona por motivos de odio o ganancia personal. Contienda, pelea basada en las enemistades. Engaño, estamos llenos de engaños. Atrapar a otros por medio de astucia, mentiras o artimañas. Malignidad, la actitud permanente de ver siempre lo peor en los demás. Murmurador, el que lleva cuentos o chismes o a escondidas. También se refiere a la persona que se queja constantemente y que no está contenta con nada. Murmuradores. Siguiente. Detractor, el que habla contra otros a sus espaldas, un difamador. Aborrecedor de Dios, el que rechaza a Dios y odia todo lo relacionado con Él. Injurioso, el que es violento o insolente. Soberbio, el que es orgulloso o egoísta. Altivo, el que se jacta de lo que es, de lo que tiene o de lo que hace. Inventor de malos, el que ingenia cosas malas o el que se agrada en descubrirlas en los demás. Desobediente, el que rechaza la instrucción, la corrección y la autoridad. Necio, el que no acepta la corrección porque cree que solo él tiene la razón y el que da rienda suelta a sus emociones negativas. Desleal, la Biblia dice que estamos llenos de esto. El que no respeta los acuerdos y los votos que ha hecho. Sin afecto natural, el que no siente cariño por los miembros de su familia. Sin misericordia, el que no toma en cuenta las necesidades ajenas. Estamos llenos de esto, según la Biblia. Y el hombre le dice, la culpa es de Dios. No, la culpa no es de Dios. La culpa es de los hombres que le han dado la espalda a Dios. Dios no es el que está disparando. Dios no fue el que fue a matar a esos soldados en estos días aquí. Eso lo hicieron hombres que que le han dado la espalda a Dios. ¿Cierto que sí? Pero la culpa es de Dios, la culpa no es Dios. La Biblia dice la culpabilidad del hombre que no ha querido doblegarse ante el conocimiento que Dios le ha dado general. Puede que tú no conozcas la Biblia, pero sabes que hay un creador. ¿Cuál es el problema? Que no lo has buscado, que no lo respetas y no le has dado gracias. Y la Biblia dice, nadie en la tierra tiene excusa. Nadie delante de Dios dirá, es que yo no sabía, es que yo no leí la Biblia, es que yo no me di cuenta. No, la Biblia dice, Romanos 1:20, vuelvo y termino. Mira lo que dice el versículo 32 para terminar. Dice, todos estos hombres, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, ¿cuáles cosas? Las que acabamos de leer. ¿Son dignos de qué? De muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esa es el ser humano. No solamente las hace, sino que se complace viéndolas.
Y nos complacemos de modos increíbles. Hasta muchas veces sin darnos cuenta nos estamos complaciendo de eso. Estamos viendo la novela y estamos haciéndole fuerza para que Topacio quede con el esposo de Sandra, haciéndole esfuerzo al adulterio, haciéndole esfuerzo para que este mate más. ¿Cierto que sí? Y nos estamos complaciendo en lo que Dios se desagrada. Inocentemente no, nos acostumbramos a eso. Y nos damos cuenta que cada día nos volvemos más fríos, sin misericordia, sin amor. Vemos las cosas más normales porque nos hemos acostumbrado, porque la televisión nos la vende, porque nos dicen que es aceptable, que es normal. Y Dios dice que simplemente es el cuadro de la humanidad caída y que nosotros no debemos ni hacerlo ni complacernos en eso. Amén. Escúcheme, amado. Finalmente, tarde o temprano, lo que dice la Biblia es que todos tendremos que pararnos y darle cuenta a Dios. Y lo que Dios dice es: nadie puede decir que tiene excusa. No hay excusa. No leyó la Biblia, pero usted vio el sol, usted vio las estrellas, usted vio la creación y usted sabía que había un creador, pero no lo quiso buscar, no lo quiso obedecer y no quiso darle gracias. Amén. ¿Cuál es su condición en este momento? ¿Ha reconocido usted el creador? ¿Lo está buscando? ¿Le da gracias diariamente? ¿Hace su voluntad? ¿Ha rendido sus deseos a Él? Si no es así, pues hoy es el día para empezar. Amén.